antes de entrar al análisis de la noticia, vamos a presentar, por supuesto, a nuestras invitadas. De un lado tenemos a la congresista Ana María Solórzano, que es de la bancada de Gana Perú. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, también tenemos a Joana Peñaflor, gerenta de IMACEN, con quien también, por supuesto, vamos a analizar esto de las encuestas, que es lo que más ha llamado la atención, ¿no es cierto? Este bajón de pronto del presidente Ollanta Humala y no tan bajón de la primera dama. Empezamos de repente por Joana Peñaflor, precisamente, porque es lo que más ha llamado la atención. Y justo, ¿no es cierto?, el día viernes, la primera dama, Nadine Heredia, ha dicho que no va a postular a una candidatura, no va a postular a la presidencia en el 2016. ¿Cambiarán las cifras en las próximas semanas? Yo creo que no, o sea, no encuentro una razón, porque creo que la baja en la popularidad presidencial no tiene que ver con la ¿cómo se llama?, la decisión o el anuncio de la señora, de la primera dama con respecto a si va a ser candidato o no. Yo creo que el tema de la aprobación presidencial está relacionado con otros factores que no se han venido hablando mucho en el último tiempo, ¿no? Tienen que ver, por un lado, con la sensación de promesas incumplidas, ¿no? O sea, más que si de izquierda o derecha, giro o no giro, con una serie de cosas que expectativas que tenía cierto sector de la población y que no lo ven cumplido. Creo que tienen que ver con la falta de sensación de avance, ¿no?, en el país, o sea, con esta sensación de que se está más o menos volando, sí, pues, ¿no?, a vuelo de crucero, pero sin mayor cambio, sin mayor sensación automático. Exacto, ¿no? Entonces creo que eso también le está generando de alguna manera problemas. No sé cómo saldrán las cifras de crecimiento y de economía de mayo o junio, pero mi impresión es que no van a ser muy buenas. Probablemente incluso, pero tal vez haya una ligera recomposición después de 28 de julio. Siempre todos los mandatarios tienden a subir, o sea, digamos, los anuncios llenan de optimismo a la gente. Yo creo que lo que llena de optimismo a la gente son los días feriados y de alguna manera el circo y de alguna manera también el cómo se llama, el aguinaldo, ese cierto digamos movimiento adicional. Nosotros trabajamos, así que vamos a decir, no pueden ir al circo, entonces. ¿Qué les parece si, para seguir comentando, vamos con los cuadros de las encuestas, para que sepan de qué estamos hablando exactamente? Ahí dice: aprueba o desaprueba la labor de Ollanta Humala como presidente de la República, encuesta de Datum. Y bueno, ahí tenemos más o menos en azul el está histórico, la aprobación, ¿no? Y en rojo, por supuesto, la desaprobación. Si vemos solamente el último mes para acá, ha habido una baja de 7%, ¿no es cierto?, de 46 a 39, y la desaprobación ha subido en igual proporción, también 7%, de 47 a 54. Pero si vemos desde abril hasta ahora hay 21% de en abril tenía 60. Ya no me acuerdo. ¿Qué habrá hecho en abril el presidente de la República? Ahora le vamos a preguntar a Joana Peñaflor. Ahí está la otra encuesta. ¿Aprueba o desaprueba la labor de Nadine Heredia según Datum? Ahí tenemos también el histórico desde abril hasta julio. Ahí claro, sigue siendo alta la aprobación, 47%, pero ya que mencionas abril, hay 13 puntos de caída en estos meses, que no es deleznable, ¿no? No, para nada, en absoluto. O sea que el 60% de ambos ha sido en el mes de abril. Ajá. ¿Qué pasó en el mes de abril? Que repitan lo mismo. Y que copien, copy-paste, para que vuelvan a hacer lo mismo ahora en julio. Bueno, para tener la imagen completa vamos a ver también el cuadro sobre los cambios ministeriales, o sobre si debería haberlos o no. Ahora que se acercan las fiestas patrias, ¿debería o no haber cambios en el gabinete ministerial? Sí debe haber cambios, 82%, y no debe haber cambios, 18%. O sea, que si se hace lo que el pueblo quiere, ¿no?, entonces van a haber cambios de todas maneras. Y creo que es lo que normalmente se estila, ¿no?, que haya unos cuantos cambios en el gabinete cada 28 de julio. Sí, en julio y en diciembre suele haber cambios, pero a veces los hay también en otros momentos. Este gobierno tuvo un principio complicado, ¿no? Sí, ha habido. Digamos, hemos tenido... Este es el tercer presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Claro, cuando vemos en lo de Conga, ¿no? Exacto. Empezó así, se inauguraron. Claro, yo creo que en realidad más bien al final creo que incluso Jiménez duró más de lo que parecía al principio que iba a permanecer, ¿no? O sea... A ver qué dice la congresista del oficialismo. Bueno, realmente si hablamos, a ver, y hacemos un poquito de recuento de otros presidentes que a esta altura de gobierno tenía un nivel de desaprobación muchísimo más alto, ¿no? El señor Alan García, por ejemplo, esta época de gobierno, si nos ubicamos en su época, tenía un 22% de popularidad, un 75% de aprobación.
el señor Toledo tenía un 14% de visto bueno y un arrasador 81% de desaprobación. ¿Y eso obviamente, es un consuelo? No, obviamente no es un consuelo, estamos solamente comparando, estamos Sí. analizando desde diferentes aristas el tema de las encuestas. Nuestro presidente no gobierna en base a encuestas, pero también no podemos dejar de lado Ignorar porque es un el indicador. dato. Ahora, hay que poner las cosas claras, las reformas y las reformas de gobierno, que si se va a pensar en que si esto me trae rédito populista o no, o si le va a caer bien a la población, hay que saber explicar las reformas. Por ejemplo, el tema del servicio civil y otras grandes reformas que han quedado rezagadas y que no han sido hechas por otros gobiernos cuando la población también esperaba, ¿no? El tema clarísimo y más fresco es la ley de servicio civil. Creo que eso también es importante transmitirlo a la población de la manera más sencilla, para que ellos vean que no esta es... falta de comunicación la que ha hecho Creo que ha faltado un poco más. Es más, el día de hoy el presidente de la República se ha mostrado abierto a conversar con algunos dirigentes o líderes de estas propuestas sociales. Lo que queremos también es un país con calma. Si bien es cierto, hay un derecho a la protesta constitucional, reconocido también un derecho a la tranquilidad pública, pero hay que buscar los canales. A través de la PCM se viene trabajando ello. El Premier también lo viene trabajando para transmitir a la población las grandes importantes reformas Pero que están dando. los problemas que usted menciona, digamos, el no gobernar de cara a la popularidad, son problemas que puede haber tenido este gobierno y cualquier otro gobierno desde el principio. Sin embargo, algo tiene que haber ocurrido de abril para acá para que la caída sea tan consistente. 21 puntos en el caso del presidente. Recordemos también que la interpelación, es mi apreciación, la interpelación, que es una herramienta congresal del Congreso totalmente válida, se ha venido incrementando y así, teniendo un síndrome de interpelación. ¿Y eso cree usted que es lo que afecta a la popularidad del Ejecutivo? Quizá puede ser. Estamos analizando de que puede ser una sumatoria de varios factores, ¿no? ¿Qué dice? Mira, Joana Peñaflor, de repente tú puedes recordar qué pasó en abril, qué hizo que la popularidad tanto de la primera dama como del presidente estuviera en 60. Mira, yo creo que en realidad, a ver, creo que en algún momento ha habido una sensación de expectativas que conforme va pasando el tiempo no se van cumpliendo. Exacto. ¿Qué es lo que le pasa a Dilma Rousseff, por ejemplo, en Brasil? Que en el lapso de un mes aparentemente pierde más de 20 puntos de popularidad y por algo que realmente si uno lo mira en el conjunto parece poco significativo, ¿no es cierto? Ni siquiera directamente relacionado con ella, sino con decisiones del equivalente a los alcaldes. Y entonces se va acumulando un cansancio, pero se va acumulando un cansancio además donde el gobierno ha mantenido unas indefiniciones y en el último mes particularmente se ha abierto más frentes, o sea, el servicio militar, que era una cosa que uno en principio podría decir que correspondía a la expectativa de cierto sector de la población que pedía orden, que pedía, ¿no es cierto?, que por lo menos hubiera alternativas para los jóvenes, pero finalmente la medida no fue bien presentada, generó controversia, ha terminado en una situación empantanada donde parece que el gobierno dice una cosa y que finalmente va a salir otra. Con el servicio civil tenemos una figura más o menos parecida, no es solamente el tema de la protesta, sino que finalmente aparece como que va a haber una acción de inconstitucionalidad. Entonces queda la duda, ¿ese gobierno manda, ejecuta, ordena o es un gobierno que simplemente está montado en la ola de crecimiento económico que, dicho sea de paso, y eso es preocupante, dicen que ya se acabó para América Latina en general, ¿no es cierto?, este entorno favorable. Ahora, usted dice que el anuncio de la primera dama de que no será candidata, digamos, para no trabarme nada tiene que ver con estas encuestas. De hecho, se produjo pero ocurre que también estos resultados se conocen desde antes de que sean publicados y son compartidos o similares con otras encuestadoras. Se dice incluso que en Palacio de Gobierno llaman a personas que trabajan en encuestadoras para hacerle consultas. ¿Ha sido su caso, por ejemplo? A ver, eso me pareció muy gracioso. Ayer estaba viendo la televisión cuando vi un reportaje que decía que no sé cuándo me habían llamado a mí. De buenas fuentes, decían, ¿ah? Exacto, es mentira. Y que no sabía. Es falso. El jueves estuve en el Cusco, el viernes estaba en Ecuador, viernes y sábado, o sea, que yo vi la noticia por, ¿cómo se llama?, por internet. Bueno. Entonces, para ese caso no me han llamado, no me han preguntado, no me han consultado. O sea, porque la primera dama sí ha estado haciendo consultas
tanteando terreno, como dice. Pero con gente de medios. Mira, gente de medios sí lo ha hecho, con periodistas. Ahora, entonces yo calculo que también tiene que haber hecho con el tema de los encuestadores. Si me hubiera preguntado a encuestadores. mí, yo hubiera dicho que políticamente no era un momento adecuado para dar esta información. O sea, no le veo razón. Porque creo que finalmente va a ocurrir, o sea, que un sector va a decir que no le sigue creyendo, ¿no es cierto? Y otro sector va a decir, bueno, que es probablemente que de principio piensa decir, bueno, apostemos al esto, pero no con son ciertas sectores, o sea, no es la resistencias. población. Los Yo creo sectores, que- no es el sector, es obviamente las personas que tienen interés político. Pero- Recordemos en el tema, por ejemplo, del narcoindultos o cada escándalo, en el tema del señor García u otros temas, lo que hacían es jalar el tema de la primera dama como una cortina y distraer la atención. El día de hoy, entiendo que ellos deben estar viendo, bueno, qué bueno, Y qué otra ahora, noticia sale. ¿qué escribo en el cartelito? ¿No? ¿Qué escribo en el cartelito para no tocar el tema de O sea, narcoindultos, que es un ustedes tema de lo- muy delicado? Ustedes del oficialismo que estaba pidiendo que Nadine Heredia haga un deslinde o haga, digamos, una Pero declaración el muy clara como la del deslinde viernes. siempre se ha hecho. No, el no ha deslinde sido siempre se ha hecho. Siempre. No, porque ¿cuál es la diferencia entre el viernes y otras fechas? Hoy día estamos recontraseguros que ya ha dicho que no va a candidatear, pero antes del viernes no era clara. El viernes ha sido Bueno, antes del clarísima. viernes todo el mundo quería, más varios congresistas de oposición querían que ella misma lo diga. Claro. Cuando salió Ana Jara, cuando salió el premier, cuando Y ahora salió ya lo incluso el dijo. presidente, y pidieron que, pero se dijo, o sea, los voceros del gobierno lo dijeron. No es lo mismo, pues, ¿no? No es lo Entonces, mismo como como si decir, fuera la frase ella no lo está en mi bueno, el agenda, no tema- lo estoy viendo ni con el rabillo del ojo. presidente dijo Todas que esas no cosas querían son sufrir. ambiguas, Y son el ambiguas. presidente dijo, Sí, no. que sufran. Bueno, Sí, en o sea, todo caso, el día de hoy tenemos ya una respuesta tajante, una ¿Y usted respuesta... es de ese grupo y del saludamos- oficialismo que pedía que haga esta aclaración? Nosotros siempre hemos preferido de que ella sea la que declare en estos temas, al igual que el presidente. Creo que la primera dama ha sido muy contundente y ese es lo que se tiene el día de hoy, ¿no? Le pregunto porque también se especula que había dos grupos, ¿no es cierto? Uno que decían que siga con este tema de sufrir porque ayudaba a mantener una expectativa del oficialismo. No, de que, nunca ha sido eso un tema de bancada. Por ahí, decirle, cuento por lo que especula. Y por otro lado, que ahí estaba el señor Pedro Cateriano, dicen que él habría sido el que le había de la dicho, Verde da esa versión, por ¿no? favor, Nadine, ya sana, En el decir gabinete de había, una vez, sí. porque nos estás trayendo problemas, pues, ¿no? Los de la oposición, cada rato que la reelección conyugal, entonces que ella finalmente habría decidido, ya está Los de bien. la oposición con interés a que se vean otros temas, sino los que realmente estaban viendo, ¿no? Entonces, como es la media comisión. Yo lo que coincido contigo es que creo que no era una preocupación fundamental de la mayoría de la población. O sea, yo creo que a la mayoría de la población le interesan cosas más cercanas, más concretas, de las cuales probablemente no se están tocando. No, y además O sea, la aprobación de la misma población hacia ella. O sea, Es hemos mayor visto que cómo ha para el incrementado No, que no la ha población incrementado, realmente... la aprobación bueno, está- ahora, está pero si descendiendo. vemos la tendencia, había Sí. una tendencia a que la aprobación subía y subía cuando se tocaba este tema de la reelección, ¿no es cierto? Sí. no, pero, Vamos- sí, en todo Sí. caso yo creo que lo que es bien cierto es que ella sigue siendo la figura con mayor Claro, aprobación totalmente. del gobierno y en Ciertamente. ese sentido su principal activo, ¿no? Sí, claro. Sí. Vamos a ver más encuestas, a ver, para poder seguir comentando. Ahí tenemos, si pudiera ponerle una nota de 0 a 20, tipo colegio, ¿qué nota le pondría A la lucha contra la corrupción, 09.4. a los 2 años de gobierno? 11.1. En algunos colegios pasaría, en otros estaría jalado, ¿no? Porque algunos colegios te califican debajo de 13. A las acciones contra la delincuencia, 08.6. A los programas sociales, 11.5. Al manejo económico, 11. A la inclusión social, 11. Ujú. Es lo A que- ver, vamos a ir con otro cuadrito, a ver. Aprobación de Víctor Isla, presidente del Congreso 2012-2013. Ahí La aprobación está en azul, o sea que ha llegado al 14%. está, abajito. Sí. Y la desaprobación Sube ahí hasta está en 49. rojo, 49%. Muy bien. Regresemos con ustedes. Bueno, yo creo que el cuadro reafirma lo que dije en un inicio. Las razones para la desaprobación del presidente y la gestión del gobierno están en otros ámbitos. Ujú. O sea, creo que uno de los temas importantes, y si uno los pone en orden de importancia, son dos ejes claros, seguridad y economía. O sea, y en economía, pese que al ministro de Economía les gusta a muchos, a ciertos sectores,
estamos viendo que el manejo económico en general no lo está sintiendo positivo la ciudadanía. Y yo creo que si se está hablando de, digamos, decisiones para el 28 de julio, tendrían que la oposición no ha estado haciendo mella, ¿crees tú? No, yo creo que la oposición ha estado en sus temas. O sea, sí coincido también con lo que dice la congresista, en el sentido que está en su preocupación de adelantar el escenario electoral, unos de defenderse de unas acusaciones, otros de defenderse de otra, y la mejor forma de defenderse unos y otros es acusando a un tercero, ¿no es cierto? Entonces, en ese manejo está metido. Además, otras fuerzas políticas con el tema del indulto, que es un tema de su agrupación, pero no con temas que le interesa a la mayoría. Alan García trató de hacerlo con el tema del gas, ¿no es cierto? O sea, como entrando a un tema donde definitivamente lo que busca es vincularlo con un tema que se habla de la promesa presidencial. Es la primera vez que Alan García, digamos, comienza a entrar a uno de esos temas que donde yo creo que en general la oposición no ha sido dura con el gobierno, pero creo que la población sí comienza a sentir cierta insatisfacción, ¿no? Congresista, ¿usted también piensa que el manejo económico hace falta un cambio? Yo creo que eso es decisión del presidente en el tema de cambio de ministros y gabinete. Pienso que el premier está manejando muy bien de acuerdo a las reuniones del Consejo de Ministros, pero veíamos también en este cuadro que acabamos de analizar, uno de los temas que preocupa a la población es la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana tiene que saber el día de hoy que hay más de 51 proyectos, y el principal, que es el proyecto de ley 2101 del Poder Ejecutivo, en la cual se suman también otros proyectos de ley, incluidos los del Ministerio Público. A las finales tenemos cerca de 51 proyectos que están ya para esta votación en este jueves o el próximo, donde tenemos normas para que trabajen en conjunto el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y adopten protocolos y reglamentos conjuntos para una adecuada y eficaz aplicación del Código Procesal Penal. Eso se ha analizado en más de 7 sesiones de la Comisión de Justicia. ¿Para que el nuevo Código Procesal Penal se pueda aplicar de manera correcta? No, yo creo que para que se aplique mejor, porque lo que se cuestionó aquí es que se haga un trabajo más articulado entre estos 3 sectores. ¿Y esto se ha trabajado en la Comisión de Justicia en más de 7 sesiones? ¿Y cómo se va a trasladar? Incrementando, por ejemplo, las penas de 3 a 6 años en el caso de receptación simple, es decir, incrementar mayor la pena en delitos que el día de hoy vemos el día a día, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Receptación como qué? Receptación, en el caso, por ejemplo, de vehículos robados, autopartes o partes de infraestructura, van a incrementarse cuando se trata también de bienes incluidos en la comisión de delitos de robo o extorsión, la pena también va a incrementar de 6 a 2 años. Pero es un conjunto de normas que traen obviamente este proyecto sobre seguridad ciudadana que va definitivamente a hacer un cambio en la sociedad. El tema de la seguridad es, yo creo, fundamental, porque al señor Humala, creo yo, no sé, Giovanna Peñaflor tendrá otra impresión, me parece que al señor Humala, porque era comandante, mano fuerte, la población, ¿no es cierto? Y él asumió esa... Lo asociaban en una... Exacto, mano dura, mano firme, se acabó la delincuencia. Y él empezó, permítame, él empezó diciendo, sí, vamos a encabezar la lucha por la seguridad, y después... No. Después hemos escuchado al premier, ¿no es cierto?, decir, son percepciones, no pasa nada, no hay inseguridad. Entonces todo el mundo dijo, por gusto. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema de este gobierno, es un tema de siempre. Pero creo que lo que se está haciendo el día de hoy, por eso que te explico, para que la población sepa que en el Pleno del Congreso, como Congreso de la República, si tú quieres instrumentos, tienes que hacerlos a través de normas legales que se tienen que aprobar en el Congreso de la República. Esta norma, que ha demorado, que yo estoy en la Comisión de Justicia, más de 7 sesiones con expertos del tema, con la gente del PCM, con gente del Ministerio Público y del Ministerio Interior, ha hecho que este proyecto de ley, y yo los invito a que lo lean, es muy amplio, tiene muchos artículos, pero sí la suma de estos 51 proyectos va a ser muy importante y determinante en el tema de seguridad ciudadana. Tenemos un cuadro más que queremos compartir con ustedes. A ver, ¿cómo se sienten las calles de su ciudad? ¿Seguro o inseguro? Seguro, 12%. Inseguro, 87%, no sabe, no contesta, 1%. 1%. Entonces, claro, esto es un reflejo precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto no es un tema de sensaciones. Yo creo que pasa lo que tú has señalado, ¿no? Había
lo que vuelvo a decir, expectativas no satisfechas. Y ahí hubo efectivamente una expectativa implícita, aunque su tema no fue orden inicialmente del entonces candidato Ollanta Humala, la gente sentía lo que dijo Verónica, o sea, es un hombre que viene de las Fuerzas Armadas, de carácter, y va a poner orden. Ahora, yo creo que aquí el tema no es solamente medidas, ¿no es cierto?, o leyes. Por ejemplo, en Ecuador han implementado todas unas centrales de seguridad con un tema de 911, la gente ve edificaciones construidas donde hay nuevos servicios, donde hay acceso, donde pueden ir. Entonces, ¿qué de eso vemos en el actual gobierno? O sea, y yo creo que en el tema de seguridad es un tema. En el tema de colegios, que uno vea, o sea, nuevos colegios, ¿no es cierto?, nueva infraestructura, tampoco aparece. En salud, una inversión fuerte. Entonces, yo creo que allí hay muchos déficits. En pocas palabras, es ver para creer. Yo creo que la gente quiere tocar, y yo creo que este gobierno, y el tema de la inclusión, o sea, tienes el MIRIS, que sin embargo está teniendo constantemente problemas, y además en un enfoque de tratamiento de la pobreza que trata solamente la extrema pobreza rural, y la extrema pobreza y pobreza urbana que existe en principales ciudades del país sigue sin ser atendida. Entonces no ha habido allí cambios de enfoque realmente que permitan que la gente diga, vino un señor que está cambiando radicalmente las cosas, ¿no? Usted hablaba de los problemas de seguridad y economía con relación a los eventuales cambios que pudiera haber en 28 de julio. ¿El ministro Pedraza, ministro del Interior, le parece a usted que todavía tiene oxígeno? Bueno, ¿O que la sucesión de problemas que ha venido enfrentando, con escaso éxito hay que decir, ya lo han dejado un poquito... Hay que quitarle el respirador, yo creo que en realidad el gobierno necesita relanzarse. Y yo creo, y además tener en cuenta que los próximos años que les vienen son totalmente distintos a los vividos. Estamos ya entrando en el proceso electoral del 2014, que ahorita no se le da mucha fuerza, pero implica un montón de candidatos, la mayoría de oposición, y ya están en campaña. Claro, pero hablando en cada sitio y circunscripción de lo que no se ha hecho, de lo que se ha hecho mal, de la corrupción, de los problemas, porque eso es finalmente lo que va a ocurrir, y va a generar un clima político todavía mucho más complicado, amén de lo que pase a nivel más macro entre los principales contendores para la presidencia de la República. Entonces viene una coyuntura sumamente difícil, viene una coyuntura económica internacional complicada, y entonces es claro que si con este gabinete han navegado apenas en un agua relativamente mansa, yo creo que tendrían que pensarlo bien cómo van a hacer, porque creo que si lo pensaran bien... Y le pregunta, Pedraza es uno de los puntos neurálgicos. Yo creo que, primero, el premier. O sea, creo que necesitan un premier de mucho más peso específico y de mucha mayor personalidad, aunque habría que ver si se adecua al estilo de gobierno, ¿no? O sea, eso ni siquiera... Eso ha sido un eufemismo, ¿cómo es el estilo de gobierno? Es que yo creo que si hasta ahora uno ve... Bueno, es que yo sí creo que si uno ve... los premieres no han brillado por ser ellos protagónicos. ¿Ha habido otro protagonismo? Sí, yo creo que sí, y eso definitivamente, o sea, Vamos a dar la oportunidad que responda ahí a la congresista. Bueno, yo discrepo, la respeto, pero discrepo totalmente de su opinión. Creo que es una opinión vista desde solamente un punto de vista, desde un lado. Creo que hay que ser conscientes, no hay que ser mezquinos. Este gobierno viene trabajando. Si nosotros, y ojalá tuvieras la oportunidad de participar en una sesión de Consejo de Ministros, cambiarías totalmente tu opinión respecto a lo que viene haciendo el presidente. Cuando el presidente se reúne y va a zonas, inclusive hace las sesiones descentralizadas de Consejo de Ministros en zonas donde nunca antes ha habido el Estado, la misma población se acerca y se acerca a la primera dama o el presidente y reconoce que nunca en su vida había visto una autoridad. Es ahí donde el presidente le importa. Esas son las encuestas de la población. Aquel abrazo o aquella manifestación por parte de la población que se alegra que tal presidente viene a hacerle su carretera o viene a dar o aprobar ciertas medidas para el desarrollo de ese pueblo. Yo creo que eso es lo que el presidente se lleva en su corazón, se lleva en su mente y le da la fortaleza para que día a día siga trabajando, que no es fácil, obviamente. O sea, ¿usted no cree que, como dice Giovanna No, no es que no crea, es que respeto. Y tenemos pero ¿cuál es su opinión? Claro, porque ella hablaba cambios sobre ministeriales es el tema. Cambios ministeriales y también que haya infraestructura
infraestructura, o sea, que la gente vea una carretera, que vea colegios y que por eso de repente están sintiendo que no se está haciendo nada. Bueno, la población siente, yo estoy segura que la población siente porque se está haciendo, no, el presidente viaja no para pasear, él viaja para trabajar, viaja con todo el equipo, viajan los ministros, a veces invitan a los congresistas, a las autoridades, y yo estoy consciente y vemos nosotros que hay un trabajo incansable, no hay domingos, no hay feriados para el presidente y todo el equipo que lo acompaña. ¿Usted dejaría el gabinete intacto? ¿Usted dejaría el gabinete intacto? No se trata de mi decisión, es la decisión del presidente. Usted es congresista y el Congreso, el Poder Legislativo, tiene una opinión al respecto, al punto que sobre ellos recae el poder de censurar ministros, de manera que no es una asepsia absoluta. Sí, pero yo no soy Ana María Solórzano, soy congresista de la bancada oficialista de gobierno, y en ese sentido nosotros respetamos como bancada la decisión del presidente en cualquier momento, y normalmente los 28 de julio se especulan muchos cambios, ¿no? Pero creo que el presidente en su momento determinará a qué ministro cambia o no, y nosotros respaldamos siempre su gestión. Y ya terminando, ya para cerrar, ¿ya se sabe quién va a ir por el oficialismo a la mesa directiva del Congreso? Todavía no sabemos. ¿Tampoco? Pero díganos algo, que es congresista, suelte prenda. No, todavía no ya tiene sabemos. Delgado, Urquiza, usted de repente. Usted misma está haciendo, o sea, para el cargo. Bueno, lo mira con el rayo del ojo, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros, como 43 parlamentarios de Gana Perú que somos, puede hacerlo muy bien, pero lo importante es trabajar siempre en equipo, ¿no? Muy bien, vamos a una primera pausa y creo que vamos a seguir con ese tema luego Vamos con volver. eso. Regresamos. Vamos a regresar entonces con nuestro segundo tema, que estaba, bueno, dirigido, ¿no es cierto?, a la candidatura de la defensora del pueblo, Pilar Freitas, que es actualmente regidora de la Municipalidad de Lima, y de pronto ahora dicen que si es que ella va a ser la defensora no podría ejercer ese cargo porque no podría seguir siendo regidora, no puede renunciar, ¿no? No es un cargo tampoco elegido, ¿no?, a través de las urnas, así entonces la verdad es que es una cosa extraña. Si ya sabían que ella estaba como regidora de la Municipalidad de Lima y la ley no le permite, ¿para qué la han presentado como candidata? No entiendo yo. De repente acá la congresista podría darnos luces de en qué fue lo que pasó. Quizás primero escuchamos lo que dice Miguel Ortecho, que es el que sustenta por qué piensa él que la señora Freitas no puede ser candidata a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que amerita que la comisión especial pueda poder reunirse de emergencia y poder ver qué salida le damos a este tema, pero no podemos darle al país un encargo tan importante como la Defensoría del Pueblo a una persona que tiene serio cuestionamiento, ¿no? ¿Solicitar esta reunión de emergencia? Ya varios lo hemos solicitado públicamente. Y otro tema, yo creo que los candidatos al BCR son los mejores. Yo creo que por ahí no hay ningún inconveniente. Los candidatos al Tribunal Constitucional, si bien es cierto no son técnicos, son sobre todo la mayoría políticos, yo creo que hay consenso y respaldo, pero Defensoría del Pueblo, donde es una institución tan seria, tan imparcial, tan independiente, no se le puede dar a una persona que tiene estos cuestionamientos. También habló el congresista aprista Mauricio Mulder, vamos a escucharlo. La Defensoría del Pueblo va a constituirse en propiedad de Perú Posible. Esto por los acuerdos primigenios entre el señor Ollanta Humala, presidente de la República, y el señor Alejandro Toledo, cuando en las conversaciones iniciales que tuvieron, pactaron el reparto, digo mal, la repartija de la administración pública para poder apropiársela casi personalmente. Entonces, en ese contubernio que tuvieron el señor Ollanta Humala y el señor Alejandro Toledo, se pactó que la Defensoría del Pueblo era para Perú Posible. O sea, no estamos hablando de que haya un militante de Perú Posible en la Defensoría del Pueblo, ni siquiera, sino que toda la Defensoría se va a convertir ahora en un instrumento de Perú Posible. Bueno, aquí la Ley Orgánica de Municipalidades establece como causales de vacancia, la muerte, elección en otro cargo de mandato popular en las urnas, ¿no es cierto?, que este no es el caso porque es a dedo la Defensoría del Pueblo, enfermedad, tenemos entendido que la señora Freitas está muy bien de salud, ausencia en 3 sesiones ordinarias, cambio de domicilio, condena consentida y nepotismo. O de repente faltará tres veces a las sesiones ordinarias del municipio para ser vacada. ¿Cómo va a ser? La congresista de repente puede explicarnos un poco más, o si está facultada. Bueno, primeramente para responder a lo vertido por nuestros colegas parlamentarios, no hay ninguna repartija de poderes ni nada.
Esto es una elección que caía en responsabilidad del Congreso de la República y han sido los parlamentarios a través de sus voceros o designado un vocero, porque recordemos que había una primera comisión a través de los voceros oficiales y luego una segunda convocada y dirigida por el presidente del Congreso para que las bancadas designen su vocero. Lo que debemos de saludar y no ser tampoco mezquinos es el consenso que se ha llegado. Al Congreso se le exigía que por más de 2 años, es decir, en el periodo aprista incluso no se pudo llegar a un consenso. Estamos como el perro del hortelano, no lo hice y tampoco voy a dejar que otros lo hagan, ¿no? No como ni dejo comer. Creo que hay que saludar ese consenso y el esfuerzo que ha habido, a pesar de que inicialmente habían vetos, o a pesar de inicialmente algunos querían quizás tener gente partidaria o no. Creo que se ha tratado de balancear y tener más o menos en este equipo de personas y tampoco prestarnos a maltratar a los que hoy día de hoy, bueno, tenemos la lista y los nombres, ¿no? Porque de eso se trató, hacer incluso por invitación, no maltratar a los candidatos que se presentaban. Pero la objeción legal que menciona... La objeción legal, yo tengo ahí reparos, he consultado también con unos asesores, me parece que es una cuestión de interpretación, esto se va a ir dilucidando a manera que se vaya viendo bien el tema, a primera instancia no habría ningún impedimento legal, ¿no? Acá hay un trasfondo político, que lo que se quiere, como vuelvo a repetir, es vulnerar este consenso que tanto esfuerzo ha costado para el Congreso. Ahora, a propósito de la señora Freitas, las objeciones legales no son las únicas. Se ha recordado, digamos, una trayectoria profesional y política que tiene algunos momentos, como cuando trabajó para el gobierno de Fujimori dentro del Poder Judicial, dentro de la llamada reforma judicial, y también en el proceso que conducía al hecho de sacar al dueño de Canal 2, a Baru Hifcher, para que los hermanos Winter tomaran el control. ¿Esos argumentos son, digamos, valederos a su manera de entender para objetar su postulación al...? A ver, yo creo que en principio lo que hay que señalar es que creo que el actual Congreso está en un dilema, ¿no? O son cuestionados y criticados por no llegar a ningún acuerdo, que lo cual puede caerse, creo yo, si es que Pilar Freitas... Es decir, si retiran la pieza de Pilar Freitas se puede caer todo BCR, porque es lo que ha venido pasando, porque en realidad están hablando de un acuerdo político, no solo entre el Partido Gobierno y Perú Posible, sino entre el Partido Gobierno, Alianza, exacto, los fujimoristas, bueno, no sé, los apristas, como son 3 o 4, creo que no les toca parte en el pero en realidad, o sea, claro, pero digamos, es un acuerdo político, y en un acuerdo político de ese tipo, cuando mueves uno, se descompone todo. O sea, que una posibilidad es eso, y la otra es que finalmente, porque creo que el tema de Pilar Freitas no es el único que aparece como cuestionado como nombramiento, ¿no es cierto? Porque podrían aparecer en el TC algunos otros, y en el BCR también otros, solo que, digamos, aparece como es una sola... Pero yo creo que nunca vas a contentar a nadie, o sea, si vas a estar... Claro, exacto, pero ha habido cuestionamientos y hay personajes que tienen también trayectorias controvertidas en nosotros. Y hay personas interesadas que no llegaron a estar ahí, obviamente son los que el día de hoy entonces en realidad están entre la espada y la pared, ¿no es cierto? O sea, o no eligen a nadie o eligen a un conjunto de personas o actúan responsablemente y el Congreso cumple. El señor Diego Simón ha dicho que se está eligiendo menudencia. Eso. A mí me parece eso muy ofensivo. Claro, menudencia, no, porque si vamos a escoger... No, yo creo que podemos discrepar y bueno, decir, a mí no me parece fulano, sutano, en todo caso, la manera como no sé, pero hay maneras y tampoco puedes tú faltar el respeto de esa manera con estos términos tan inapropiados, ¿no? Sí, bueno, pero en todo caso, yo creo que muy fuera de lugar, creo que aún cuando lo logren, el nombramiento de los candidatos no va a cambiar la percepción de un Congreso negativa, ¿no es cierto?, que se refleja en los bajos niveles de aprobación, en ese caso de Víctor Isla, que pensó que haciendo una gestión, digamos, diametralmente opuesta a la de Bogatás con relación a la prensa, o esto iba a ser suficiente. Yo creo que esa es la visión pesimista. No, pero es que definitivamente... Si vamos a estar pesimistas,
vamos a escuchar las noticias positivas, como dice el presidente. Pero, o sea, es que yo creo que realmente... pero aquí no se hacen las cosas para quedar bien, como el presidente del Congreso que quiere hacer algo para quedar bien, para reelegirse, por supuesto que no. Acá lo que, como presidente del Congreso, lo que se quiere hacer es saldar esa deuda como institución, más no en su persona. ¿Por qué? Porque él no lo puede hacer igual solo, lo ha tenido que hacer con las otras fuerzas que también han puesto de su voluntad. Entonces hay que rescatar acá. Y ahora decir de que si el Congreso logra igual, el Congreso va a seguir siendo lo peor, yo creo que es algo también... No, yo creo que es la opinión de la gente frente a una gestión que está esperando su momento último para llegar a un acuerdo. A lo que ofreció al principio, además que escogió un camino que tiene que señalar que no funcionó, y es entonces a donde el partido del gobierno le toca decir cuál va a ser el perfil del próximo presidente que va a proponerle al Congreso, porque digamos pensaron a Bogatás, no, por esto un perfil opuesto, pero en todo caso queda claro hoy día que la gestión, porque ya está prácticamente al cierre de pero eso de la presidencia no ha sido una propuesta del partido de gobierno, porque la ha propuesto al resto adecuada. Entonces allí también van a tener que hacer una evaluación, porque todos queremos un Congreso creíble, y la popularidad, dicho ese paso, yo soy la primera que digo, no debe ser lo que guíe las acciones de gobierno, no la popularidad del corto plazo. O sea, en algún momento Bachelet llegó a tener 20% de aprobación, terminó con 80% y hoy día es aclamada y prácticamente pensada como la próxima Vamos a dejar presidenta. que la congresista pueda responder. Sí, voy a responder. En realidad discrepar, porque como vuelvo a decir, no puede ser tan pesimista, ¿no? De decir que este esfuerzo de todas las fuerzas, si no es una repartija, decir que el Congreso va a seguir siendo lo peor. Creo que estamos alimentando a que una institución sea cada vez mejor, alimentar a que la institución está cumpliendo con lo que se comprometió. ¿Usted está satisfecha con la gestión Yo de Isla? Yo estoy satisfecha con que el Congreso el día de hoy logre un consenso. Eso es algo muy saludable, porque puedes lograr también consensos en aras a la gobernabilidad de reformas importantes. Y lo que está primando, como el tema de la reunión cuando el presidente convocó en el tema de la Haya, asistieron todas las fuerzas, independientemente de lo que representan o sean de oposición, apostaron por un tema de soberanía nacional y nombrar a los tribunales, a los miembros del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y BCR, creo que es un logro. tema de la Defensoría del Pueblo se decía, ¿no es cierto?, que se estaba alargando el tema de la Defensoría del Pueblo porque no querían darle protagonismo, no querían ponerle una cabeza al Defensor del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, manda pues a los medios de comunicación un mapa de conflictos, un mapa de situación de cómo está el Perú, y eso al presidente, al gobierno no le gustaba mucho, entonces la estaban haciendo larga, y de pronto ahora que ponen a la señora Pilar Freitas, que bueno, no tiene de repente sentencias firmes, ¿no es cierto?, en su contra, pero sí pues tiene algunos temas, ¿no es cierto?, que van en contra de lo que podría ser su gestión en la Defensoría, y además cercana a Alejandro Toledo, que es, ¿no es cierto?, el partido que está apoyando al gobierno. Entonces da la impresión que sí, pues van a tener una persona. Y le pregunto, ¿es así? ¿Van a tener una persona en la Defensoría que todo va a ser sí, claro, va a ser todo bonito, todo lindo? ¿O va a ser alguien que haga realmente su trabajo? No, ninguno de los tres sectores. Creo que la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el BCR actúan con total independencia y deben ser así. Es más, los miembros que salgan, obviamente, y después de la votación del 17, juramenten, ellos tienen que juramentar por la Constitución y obviamente obedecer a la independencia y al cargo a los cuales ellos representan. Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con el caso de Alejandro Toledo, Perú Posible, y el señor Joseph Maiman. Las nuevas versiones sobre de dónde provino el dinero para comprar las propiedades. Ya venimos. Muchas cosas nos quedan bien, pero nada mejor que ser peruanos. Por compras desde 399 soles con tu tarjeta O, viaja a Miami, México o Brasil por solo $399. Oestle. Bien, continuamos aquí en Portada. Hoy día nuestras invitadas, la congresista del oficialismo, la señora María Solórzano, y también Giovanna Peñaflor, gerente de IMACEN. Y vamos a abordar con ellos el tercer tema, que como decía Verónica, tiene que ver
con las investigaciones que se le siguen al expresidente Toledo, a la luz de las declaraciones de Meinman, que dijo finalmente que el dinero era suyo. Claro. Lo cual es una más o menos enésima versión del origen del Pero dinero. la más creíble, ¿no? Hubieran dicho hasta desde el principio. Sí, a ver. ¿No? Y que el nombre de la señora Eva Fernández era para un tema tributario. Pero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, se sigue quejando de que no le concedan las facultades especiales para investigar y dice que se debe encadenar o hacer una huelga de hambre. Vamos a escucharlo. Yo tengo que decir es que lo único que hubiera faltado es que me encadene o que me haga en una huelga de hambre o no sé qué más, de repente poner alguna malcriadez en la mesa directiva. O sea, en ese sentido creo que cada quien tiene un respeto y tiene una consideración. Y yo más bien diría que más bien ha habido parlamentarios que arrancaron muy entusiastas y después en medio de las elecciones de los cupos para el tribunal, para la defensoría, para lo que significa el BCR, pues simplemente han estado preocupados en otras cosas y al final quieren venir a cargar culpas ajenas. Así que en ese sentido... Se va a tener que encadenar, efectivamente, eso. el presidente de la Comisión de Fiscalización para recibir... Bueno, muy gracioso siempre es Gustavo, ¿no? Con lo que declara. Pero no creo que sea necesario que se encadenen ni cosas por el estilo. Hay una voluntad, sobre todo de nosotros, como bancada nacionalista, que esto se aclare. Me parece que el Ministerio Público está avanzando mucho más rápido. Ya el 17 me parece que viene acá la señora Elian Carpi, y el 15, ¿no? El 15 de julio creo que también viene el señor Alejandro Toledo, que tienen citaciones en el Ministerio Público. Y esperamos nosotros que por el bien, obviamente, del propio Partido de Perú Posible, esto se esclarezca cuanto antes. O sea, en el Congreso no se va a investigar por supuesto que sí, en el Congreso, en las instancias que se vean. Nosotros ¿No con facultades especiales? Con facultades especiales y que se ve y que se lleve a votación. Esto nosotros no nos oponemos. El día que se ponga a votación estaremos apoyando todo tipo de investigación. La haces larga. No, eso del juego político no hay hace que esto se dilate y ya ahí tenemos al congresista desesperado. No, hay una voluntad. Bueno, hoy día, por ejemplo, estaban citados el señor Reategui, ¿no? De Perú Posible no ha asistido. Creo que habían 3 invitados, no han asistido ninguno de ellos, entonces nosotros no estamos haciendo larga ni ellos, ¿no? Hay un tema ahí que nos están presentando, hay un manejo ahí de la comisión que en todo caso tendrían que ver si hay una situación de fuerza mayor o no. Entonces eso sería más rápido. Eso es cuestión de la comisión y del asesoramiento del que tiene la Comisión de Fiscalización, ¿no? El pesimismo que usted mencionaba de la señora Peñaflor quizás se alimenta precisamente de este tipo de comportamientos desde la mesa directiva del Congreso, que es quien tendría que poner a debate o no poner a debate la concesión de esas facultades. Yo creo que hay un problema de ese con el Congreso, pero en realidad creo que el problema del Congreso es más estructural, ¿no? Cuando han querido ponerse medidas desde el Congreso de acercamiento a la población, ha habido voces que dijeron populismo o que se estaba tratando de generar lugares para la militancia, y dentro del mismo Congreso también voces opositoras de parlamentarios que dicen que solo representan casi a los que votaron por ellos, ¿no? Si pudieran saber con nombre y dirección quiénes fueron, se trabajarían solamente para ellos y nadie más. Entonces yo creo que hay ese problema de fondo, ¿no? Creo que además no es un tema de pesimismo, o sea, que estamos hablando de un tema de percepciones, ¿no es cierto? Lo que importa en política, lamentablemente, es cómo percibe la gente, que también le pasa a Toledo, ¿no? Podríamos terminar todo este tema con que el Poder Judicial diga, ¿no? El señor Maiman tiene la razón, prueba que ese dinero es suyo y se acabó esto. Pero la percepción de la opinión pública, lamentablemente, sobre el tema de Alejandro Toledo, creo que hoy día es sumamente negativa. Y que en el Congreso lo han estado ayudando. Claro, o sea, que finalmente va a quedar la sensación de que sí ha habido allí alguna cosa, ¿no es cierto? Porque además se alimenta una sensación de desconfianza que hoy día es predominante. Si uno pregunta, podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Y preguntar, el señor Juan Quispe, congresista de la República, ¿es corrupto? Y probablemente 80% de la gente diría que sí, aunque no existe ese congresista Juan Quispe, ¿no es cierto? O sea, porque basta que le digan congresista o funcionario público o alcalde o lo que fuera, para que la gente tenga de principio una opinión negativa. Claro. Entonces, en ese contexto, la gente puede creer cualquier cosa, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí estamos en una situación bien complicada para nuestra sociedad. O sea, desde el 2000 a la fecha,
han pasado ya casi 13 años, no sé, 12 años y medio, y no se ha podido recuperar la confianza de la gente, ¿Tú no serías ni en los congresista? políticos, ni en los... La verdad que el Congreso no es un sitio... ¿El Ejecutivo es más seductor? El Ejecutivo siempre es más seductor Ajá. que Ajá. Ahí tenemos ya. Eso era el Ejecutivo, por eso Ni le echaba Nadine, tanto barro. ni Gisela, pero Giovanna. Pero además Ejecutivo, o sea, siempre creo yo que puede hacer obras, está siempre, y en todos los países, o sea, el Parlamento no es solamente tiene bajos niveles de aprobación en el país, lo tiene en muchos otros sitios, Sí, claro, pero sin aquí... duda. Para Vamos los a otros dejar, votos, ¿qué le parece? generalmente. Después de la gran A la relevación que congresista. quieres estar en el Ejecutivo, ahora entendemos el porqué. Porque la El porqué de congresista tus pone opiniones. caritas ahí mientras usted se puede hablar al Congreso, dice cualquier congresista que demos Claro, aquella su opinión, defienda yo y- la respeto. y que den noticias positivas. Pero podría preguntarle si que le gustaría más estar en Ir el al gabinete Ejecutivo, de repente. que estar en el Congreso. Yo estoy feliz haciendo un trabajo de representación, representando a mi Arequipa, a mi pueblo. En el tema ¿Y no le del gustaría señor el Ejecutivo? Toledo, en el tema del señor Toledo, para no de cambiar repente usted No está en su agenda. No es interesante. Ya. ¿Le gustaría o no? Bueno, ¿a quién no le gustaría, no? Yo creo que, Ah, ya ves, si a entonces- ella le gustaría estar en el Ejecutivo, que no es congresista, Y imagínate la a mí. presidencia del Congreso, ya que está contándonos las cosas que le gustaría... No, yo creo que nosotros vamos a respetar la decisión que se Eso- tome en la bancada. Eso es de suyo siempre, ¿no? Yo Lance creo que candidatos sola. creo que los Impóngase. 43 congresistas que somos estamos en la capacidad, pero sí creo que es importante trabajar todos en equipo. Tú no puedes estar aislada de tu gente. Siempre tienes que trabajar en equipo, eso es muy importante. Más que presidir o ver quién preside, es importante la consolidación de la bancada. Pero así, como ha dicho que le gustaría el Ejecutivo, no nos puede contestar si le gustaría presidir el Bueno, Ejecutivo. yo creo que a los 43 nos gustaría, ¿no? Porque Pero además sería es una mujer y de oportunidad. provincias, ¿no es cierto? O sea, También Y arequipeña, además, cuidado, ¿ah? Y vemos qué dice ahí las encuestas. De repente mejora la imagen del Congreso. De repente mejora. Y Claro. cambia de opinión. Claro. Bueno, en el tema del señor Toledo, como vuelvo a repetir, nosotros estamos dispuestos y hemos mostrado nuestra disposición a que se investigue, sobre todo por el bien del señor Alejandro Toledo. Y más allá de que se haga en el Ministerio Público o en el Congreso, y a las finales vemos un Ministerio Público que está avanzando mucho más rápido con el tema de investigación y quizás dando mucho más luces de todo este embrollo que a las finales a través de una sentencia se hará si hay no delito o la investigación, que es lo que finalmente resulte. La declaración y la presencia del señor Alejandro Toledo aquí en el Perú es importante, sobre todo para la población, ¿no? El mensaje que él vaya a dar a la población y a explicar esto. Muy bien, vamos a una última pausa y volvemos. Muchas cosas nos quedan bien, pero nada mejor que ser peruanos. Tablet Acer a 9 soles 90 por compras en televisores LG desde 1999 soles con tarjeta O. ¡Felices fiestas! Oesle. Y 52, y bueno, ahora vamos a hablar sobre Eva Ayllón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nuestra gran cantante peruana, ¿no es cierto? De pronto ha sorprendido a todos con unas declaraciones. Ella dice que a todos los artistas nos deben dar una pensión de gracia. Ustedes recordarán, Pepe Vázquez, ¿no es cierto? Tiene una pensión, tiene una serie de problemas de enfermedades, y también se ha dicho que de repente Pedro Suárez Vértiz, ¿no es cierto?, también tendría que recibir algún tipo de pensión por la enfermedad que tiene, aunque él nunca lo ha pedido. No, él ya declinó además. Claro, él sí. dice no es necesario, no, gracias, ¿no? Pero esta ha sido una iniciativa de Abday. Y de pronto ahora tenemos a Eva Ayllón, que ha afirmado eso. Dijo: tengo 43 años de labor artística y no he tenido descanso nunca. Yo quiero que el gobierno me dé una casa. A todos los artistas nos deben dar una pensión de gracia cuando somos adultos de la tercera edad, dijo Eva Ayllón así en declaraciones a un diario. Estamos ahora en contacto telefónico con Fernando Vivas, periodista, necesito para que nos dé sus impresiones y si tiene alguna información de qué estaba pasando por la cabeza de Eva Ayllón en estos momentos, cuando dio declaraciones. ¿Cómo está Fernando Vivas? Buenas noches. Hola Verónica, hola Mario. ¿Qué tal? Sí, en realidad es un debate necesario, el de la gracia que le debemos pues, a ciertos personajes de la cultura, pero está mal planteado tanto por Abday, que escogió el caso de Pedro Suárez Vértiz, que no pasa por la necesidad, el merecimiento sí lo tiene, pero no pasa por la necesidad de una pensión de gracia, y allí las declaraciones inoportunas de Eva Ayllón, que es una gran cantante, pero no suele ser feliz con sus declaraciones, ¿no?
Bueno, en realidad los músicos no están pues para hacer declaraciones atinadas como sí deben estar los políticos, entonces no sorprende que suelan meter la pata, ¿no? Desgraciadamente, pues el debate ha sido planteado inoportunamente y tendrá que ser postergado a otro momento donde los peruanos estemos dispuestos a discutir el tema de qué excepcionalidad podemos hacer y regular para que algunos artistas, los que estén en necesidad, reciban una gracia, ¿no? No, porque la respuesta del público, ¿no es cierto?, ha sido como molesta, ¿no? ¿Por qué tenemos que con nuestra plata pagarles? Una casa. No, una casa y una pensión. También un viaje a Europa. Y sobre todo cuando estamos viendo pues artistas exitosos que uno presume que el éxito pues les ha ido bien, ¿no? Para mayo, ¿no? Claro, además qué horrible de verdad, Fernando, que tenemos que hablar de esto de Eva Ayllón, porque es una extraordinaria cantante, ¿no es cierto? Exitosa. Intérprete, exitosa, le va muy bien cuando está afuera también, y entonces tener que mezclar este tema con su ámbito, digamos, artístico, ¿no? Entonces es incómodo, ¿no? Pero además... ¿Para qué se exponen a esto, no? Ellos se exponen. Lo mismo podrían pedir los pintores, las bailarinas, los poetas, porque ¿por qué vamos a segmentar solamente y a los cantantes o a los músicos? Excepcionales, ¿no? O sea, yo sí creo en que, si bien la democracia dice que todos somos iguales, hay excepcionalidades que pueden ser cubiertas, ¿no? La cultura nos obliga a pensar así, ¿por qué no? Pero son excepcionalidades cubiertas pues con una gracia, ¿no? Pero sí, pues ya no estamos para China Malpartida pidiendo su departamentito y el presidente dándose, ¿no? Claro. Ha sido un debate muy inoportuno, no es momento, y a Eva Ayllón hay que decirle pues que se calle, pero que siga cantando, ¿no? Claro. Que suene una contradicción. O que no hable, dices tú, y que cante nomás. Sí, pues que cante, algo así. Y que cante, pero que se calle, ¿no? Y Pedro Suárez Vázquez sí ha hecho bien, él ha dicho no, yo no lo necesito gracias a BRAI, que es una institución tutelar y punto, ¿no? Muy bien. Gracias, Fernando, por sus declaraciones. Vamos a conversar aquí con la congresista Solórzano, porque nos decía que había hablado usted con el ministro. Sí, acabo de comunicarme antes de venir justamente por este tema, para saber, aparte del trámite regular que involucra una pensión de gracia, si nosotros nos vamos al decreto, a la ley 27747, que justamente legisla esto, nos habla de cinco digamos así, requisitos. Y la pregunta es, si los artistas exitosos pueden pedir pensión de gracia, sí pueden. O sea, no tienes que estar en una insolvencia o una precariedad económica para poder pedir. Cualquier artista. Cualquiera puede pedir, porque te pide, mira, generales de ley, tu constancia domiciliaria, tu declaración jurada de no percibir ingresos por parte del Estado, pero puede ser particular y ganas muy bien, una constancia emitida por la ONP, una declaración de estado de salud, una constancia emitida por salud que informe si el interesado tiene cobertura de salud por parte del Estado y los documentos que se refiere. ¿Qué quiere decir? Que puede pedirlo, pero hasta las 6 de la tarde, antes de ingresar a esta entrevista, no hay en el Ministerio de Cultura, que es ahí donde se presenta, ninguna solicitud formal o oficial por parte de la señora Ayllón. Ahora, Abdai lo puede pedir, pero lo puede pedir con asentimiento del interesado. Abdai no puede pedir a cualquier artista que se le antoje. De autores y compositores, y la señora no es autor y compositor, es intérprete. Creo que es otra asociación la que la representa. Claro, en el caso, por ejemplo, de Pedro Suárez Vázquez, sí lo había pedido. En el expediente sí también consta una especie de carta de él, pero a lo que vamos es de que el interesado tiene que formalmente pedirla a través de Abdai o personalmente. Para todo esto hay un trámite, no es mucho tampoco, estamos hablando de 2 remuneraciones mínimas vitales de entre 2 a 8. O sea, saca tu cuenta. ¿Cuánto mensualmente? No es mucho, 2 remuneraciones haría más de 1.500 soles, ¿no? Pero eso me parece sensacional para un montón de millones. Pero yo antes decía que mi hijo no sea artista, pero ahora que va a ver esto ya, que pida pensión de gracia sin remuneración económica es entre 2 a 8. Hay todo un trámite que hay que hacerlo en el ministerio, hay una comisión evaluadora y esto pasa a las finales a una comisión evaluadora final de la PCM, que si obviamente le da el ok y el visto bueno pasa al Congreso para que el Congreso
sea el que finalmente, al igual que hicimos con el caso de Pepe Vázquez, ¿no? Existe una tentación a veces en quien ostenta el gobierno de beneficiar con pensiones a gente popular porque de esa manera se puede transmitir la popularidad. Sí, bueno, lo hemos visto con deportistas, ¿no? Por ejemplo, está el tema del deporte y está el tema, y el arte también está básicamente en esa misma, claro, en esa misma línea. Pero yo creo que en realidad en este tipo de discusiones otra vez se va al tipo de percepción más fácil de la gente, ¿no? O sea, para alguien que no llega al sueldo mínimo o llega al sueldo mínimo con las justas o menos, ¿no es cierto? Pensar que a otra persona que además la ve en la televisión o en los medios va a recibir ese dinero que vas a por su gracia, concierto y pagas para su claro, concierto. entonces hay un tema, pero por ejemplo no se discute realmente si el Estado está teniendo políticas de promoción del arte adecuado, si combate la piratería de forma adecuada, porque todos dicen ganan un montón, pero si hay un tema de pago de derechos de autor que garantice que realmente los artistas sí existe, reciben, pero una ley, eso, claro, tenemos existe, una ley del ¿cuánto se artista que ejecuta? está en el Congreso de la República y que sería bueno difundirla también para que obviamente no sea que el gobierno no está apoyando al artista. Hay una ley que se está por aprobar, que está en discusión y creo que eso también... Yo la postulo como presidente del Congreso. Claro, ¿no? Muy bien. Sabe todo, responde todo, perfecto. Ya para terminar me gustaría solamente decir algo. Eva Joan escribe acá en su Twitter de que está camino a Puerto Rico, tiene una presentación allá y hace unas horas escribió: qué importante me ha hecho sentir hoy. Agradezco a la periodista que logró este derrame de comentarios. Dormiré muy tranquila y feliz. Estoy viva. Sentencio. Bueno, nosotros saludamos el Gracias. éxito de todos nuestros artistas, esperemos que sigan así y bueno, el tema de acción de invertir gracia más queda en el opcional arte para y ellos, ¿no? y en el deporte en el país. Es la inversión, si la inversión crece en Muy los bien. sectores, todos Un vamos a estar pendiente. contentos. Muchas gracias a nuestras dos Ambas. invitadas. Gracias a ustedes. Gracias. Vámonos rapidito a primero a las 8. Así es.